en los siglos XVII y XVIII. El corregimiento de indios o naturales y su cabeza principal, el corregidor, institución de carácter colonial, la cual abarca un sinnúmero de aspectos y temas de primer orden para investigar, analizar y conocer la evolución territorial, política, administrativa, social, económica y las relaciones de poder durante el periodo de la colonia en los pueblos de indios que se conformaron en varias regiones de nuestro territorio nacional desde mediados o finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, con ocasión de la política de hacer pueblos de indios juntos unos con otros, pueblos de indios que a mediados o finales del siglo XVIII dejaron de serlo para pasar a convertirse en parroquias de blancos ante la catástrofe demográfica de las comunidades indígenas, la llegada y aumento de los llamados vecinos blancos y el incremento de una nueva raza como fueron los mestizos. Es una entidad, el corregimiento de indios, que en la historiografía colombiana y en especial en los estudios de historia local no ha merecido mayor interés. Hemos llegado a la conclusión que la máxima y podríamos decir única exponente de tiempo completo en nuestro país lo ha sido la historiadora Marta Herrera Ángel con sus textos Poder local, población, ordenamiento territorial en la Nueva Granada siglo XVIII y ordenar para controlar, y una buena cantidad de artículos publicados en varias revistas de historia nacionales e internacionales de los que vale la pena resaltar debido a la importancia que tuvieron para el desarrollo de nuestro trabajo, los titulados Los pueblos que no eran pueblos y el corregidor de naturales y el control económico de las comunidades, cambios y permanencia en la provincia de Santa Fe en el siglo XVIII. No obstante la anterior afirmación, al lado de Marta Herrera vale la pena citar un grupo de historiadores y profesionales de las ciencias sociales que, si bien no se han dedicado de manera exclusiva al estudio y análisis de la institución del corregimiento de indios, sus trabajos de alguna manera citan o permiten dar luces sobre aspectos relacionados con el funcionamiento y desarrollo de dicha institución, siendo estos José María Obscat de Gil, Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Ana María Groth, Hermes Tobar Pinzón, Fernando Mayorga García y nuestro coterráneo el doctor Alberto Coraín Angulo, con sus investigaciones sobre la historia de la arquitectura colombiana, en especial cuando abarca aspectos relacionados con el urbanismo en los siglos XVII y XVIII. Por último, no podemos dejar de citar el trabajo elaborado por el boyacense Ulises Rojas, denominado Corregidores y Justicias Mayores en Tunja, texto publicado en el año de 1962 y que, si bien se enfoca en los corregidores de provincia, los cuales, como veremos más adelante, son una entidad o funcionarios totalmente diferentes a los corregidores de naturales, es a la fecha el único trabajo realizado específicamente sobre estos funcionarios coloniales. Frente al tema que ocupa nuestra atención en el día de hoy, esto es el corregimiento de indios, el corregimiento de indios de Zipaquirá, el panorama es mucho más complejo, toda vez que al lado de los trabajos de Marta Herrera Ángel, en los cuales la historiadora abarca importantes aspectos del corregimiento de Zipaquirá, a la fecha solo podemos citar el primer capítulo de la obra Minuta Histórica Zipaquireña, autoría del historiador Luis Orjuela, y el interesante trabajo realizado por el doctor Alberto Coraín Angulo en los años 70 y que fuera publicado en el Boletín de la Academia de Historia de Cundinamarca, número 5 si no me equivoco, denominado Noticia de algunos corregidores de Zipaquirá, artículo producido con ocasión de la investigación y rastreo de documentos realizado en el Archivo General de Indias y en nuestro Archivo General de la Nación, el cual nos presenta un panorama de la gran mayoría de funcionarios que se desempeñaron como corregidores del partido de Zipaquirá desde el año 1604 hasta 1809 y sus labores llevadas a cabo al frente de su cargo. Expuesto de manera concreta y a grandes rasgos el panorama historiográfico de nuestro país respecto a los estudios relacionados con los corregimientos y corregidores de indios o naturales, el cual debemos manifestar dista en gran medida frente a las investigaciones llevadas a cabo y publicadas en otros países que fueron colonias del Imperio Español como Perú, México o incluso Venezuela, donde dicho tema de la historia local ha sido de mayor interés para los profesionales de las ciencias sociales y otras disciplinas afines. Es preciso señalar que quisimos inclinarnos frente a este tema de investigación histórica al considerar en primer lugar que al día de hoy, si bien existen importantes trabajos llevados a cabo por los historiadores como Luis Orjuela, el padre Roberto Martínez y en especial por el doctor Alberto Coraín Angulo, todavía existe un importante vacío en el estudio y análisis de la historia de Zipaquirá en cuanto atañe a los primeros años que siguieron a su fundación hispánica, llevada a cabo por el oidor Luis Enríquez el 18 de julio de 1600, pero en especial en cuanto tiene que ver con la evolución institucional y territorial de Zipaquirá y la región, así como
respecto de las relaciones de poder al interior de dichas sociedades que se dieron a lo largo del siglo XVII y XVIII, relaciones que fueron más complejas debido a esta importante fuente económica con que contaban varios pueblos que conformaban el corregimiento de Zipaquirá, como lo eran sus salinas. El trabajo que hemos venido adelantando y el cual hoy presentamos un pequeño avance ha sido desarrollado principalmente con la lectura y análisis de un buen número de documentos que hacen parte de los fondos Visitas de Cundinamarca, Visitas de Boyacá, Salinas, Caciques e Indios, Residencias de Cundinamarca y Antioquia, Historia Civil, Competencias, Alcabalas, Temporalidades, Censos de Cundinamarca, Criminales, Milicias y Marinas, Real Audiencia, Miscelánea, Poblaciones y Fábrica de Iglesias, que hacen parte de la sección Colonia del Archivo General de la Nación, y varios fondos del Archivo General de Indias a los cuales hemos podido acceder gracias a ese excelente servicio que presta el portal de archivos españoles, en especial los denominados Audiencia de Santa Fe, Contaduría, Juzgado de Arribadas de Cádiz y Casa de la Contratación, los cuales han sido complementados a través de los textos y artículos publicados por los historiadores ya citados. El corregimiento como institución, orígenes del corregimiento del partido de Zipaquirá, aclaraciones y complementaciones. El corregimiento es una institución creada por el derecho español en tiempos de Alfonso XI, que sirvió en un inicio a la corona española para imponer su autoridad y conseguir la unidad y grandeza de la nación en pro de su política centralizadora. Institución que tenía como fin aumentar la administración de los reyes en las ciudades y municipios, por lo que a sus ejecutores, los corregidores, se les asignaron funciones de administración y justicia. Con ocasión del proceso de conquista y colonización española, la metrópoli tuvo que asumir una tarea nada fácil, cual era organizarlo administrativamente. Proceso que conforme lo expone Jaime Jaramillo Uribe, puede dividirse en tres grandes periodos. Uno de ellos que comprendió la fundación de las primeras audiencias y la promulgación de las primeras leyes de Indias, momento en el que la monarquía asume el control y ejercita sus plenos derechos sobre los territorios conquistados. Por lo que uno de los mecanismos a los cuales se acudió consistió en implantar varias de las entidades o instituciones de carácter público originarias de su legislación en sus colonias, siendo una de ellas el corregimiento, que estuvo sujeto al sistema de administración colonial y tenía como propósito controlar el poder local desde la metrópoli, institución que se aplicó en un inicio para el gobierno de las provincias, la cual fue una de las formas de organización territorial en que se dividió el actual territorio colombiano. Con ocasión de la crisis que se presentó con la figura de la encomienda, debido a los abusos y excesos que los encomenderos ejercían frente a los indígenas a su cargo y a fin de poder centralizar aún más la labor de recaudo de los tributos en los nuevos pueblos de indios que comenzaron a fundarse, como fue el caso de Zipaquirá a finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVII, no es a finales, surgió la figura que centra nuestra atención, el corregidor de indios o naturales, institución eminentemente americana, la cual fue instaurada originalmente en el Perú por el gobernador Lope García de Castro hacia el año de 1565 y que posteriormente se extendió al resto de las colonias españolas en América. Conforme a lo anterior, podemos establecer que el corregimiento de indios o naturales fue una especie de jerarquización de la entidad original, la cual estaba asignada en un inicio para el gobierno de las provincias, como ya lo dijimos, pero que posteriormente se instauró en los pueblos de indios, entes territoriales con menor extensión y poder económico, pero que más allá de lo anterior, tal y como lo menciona Guillermo Lockman Villena en su libro El corregidor de indios en el Perú bajo los Austrias, se instauró como una pieza esencial exigida por la necesidad de crear un funcionario específico que articulara la estructura política de corte europeo con el elemento nativo, sobre el cual debería de modo preferente ejercer una política tutelar. Así se configuró como un magistrado de nuevo cuño impuesto por la dispersión de la población autóctona. Hasta aquí la cita de Lohan Villena. Para el caso del territorio que comprende Colombia y en especial su región andina, el corregimiento de indios naturales fue establecido en el año de 1593 con ocasión de la expedición en dicho año de las ordenanzas de corregidores por parte del presidente de la Real Audiencia, don Antonio González. Las citadas ordenanzas son un listado de 37 mandatos que por su particular contenido podrían dar para una sola charla al respecto, por lo que hoy solo resaltaremos varios de sus puntos más relevantes. El fin principal de dicho mandato fue la decisión que se tomó de parte de la Real Audiencia de considerar que para que los indios recibiesen bien espiritual y fuesen gobernados en paz y justicia y defendidos y amparados de los agravios que les solían hacer, lo mejor era reunirlos o congregarlos en nuevos pueblos, llamados de indios, bajo la tutela del corregidor, funcionario que debía ser práctico y con experiencia en las cosas de los indios, a quien como funciones principales se le encargó el adoctrinamiento en la fe cristiana
de los naturales, buscando para tal fin que los indios llegaran a tener amor hacia los sacerdotes y miedo a los corregidores. Se le dio competencia para guiarlos, castigarlos, controlar su producción agrícola, velar por la menor intromisión de los encomenderos en los repartimientos de sus indios, evitar que se propagara y ejerciera el vicio de las borracheras entre los indios y la práctica de hechizos y brujería, enseñárseles a levantar sus casas en las mejores condiciones y desde luego encargarse de todo lo concerniente a la tributación a favor de la corona y competencia para ejercer jurisdicción civil y criminal en los territorios bajo su mando. Igualmente, dichas ordenanzas establecieron obligaciones y castigos para los corregidores con ocasión del no cumplimiento de sus funciones y se les sometió al juicio de residencia a la hora del retiro de su cargo, el cual en dichas ordenanzas se estableció un periodo de 4 años. Para el caso del corregimiento del partido de Zipaquirá, uno de los objetivos de la investigación se ha enmarcado en poder establecer a ciencia cierta en qué año y mediante qué acto fue constituido el corregimiento de indios del partido de Zipaquirá, labor que no ha sido fácil debido a la escasez de fuentes primarias relacionadas con Zipaquirá para los fines 16 y las primeras décadas del 17. Sin embargo, al haberse establecido en la fase de recolección documental que no solo se rastrearían las fuentes relacionadas directamente con Zipaquirá, sino que el corregimiento que se aglutinó en torno a nuestro municipio debería ser visto como lo fue, un conjunto de pueblos de indios reunidos bajo un funcionario colonial. Se ubicaron igualmente fuentes primarias relacionadas con pueblos como Nemocón, Cajicá, Pacho, Cachancipá, Chía, Sopó, Tocancipá, entre otros, que si bien no nos proporcionaron una idea cierta sobre el origen y momento exacto de la constitución del corregimiento del partido de Zipaquirá, o en qué determinado momento que en determinado momento llevaron al piso más de una tesis o hipótesis que planteábamos sobre su origen, por lo menos nos dieron nuevos datos importantes y valiosos para ir adelante en ese primer objetivo. El primer antecedente que tenemos sobre Zipaquirá en el espectro de la figura del corregimiento lo encontramos en el momento mismo de la creación de dicha institución, es decir, en las citadas ordenanzas del año 1593, documento que hace parte del Fondo Caciques e Indios del Archivo General de la Nación, y en donde Zipaquirá no figura aún como cabecera de corregimiento, sino que es nombrado como uno de los pueblos que conforman el partido del Rincón de Ubaté, pueblos que años más tarde pasarían a conformar los dos corregimientos, el de Zipaquirá y Ubaté, siendo dichos pueblos Ubaté, Susa, Fuque, Netausa, Cucunuá, Nemocón, Cogua, Nemesa, Tibitó, Pacho y Cajicá, entre otros, los que conformaban el corregimiento del partido Ubaté. El corregimiento fue encargado a través de las ordenanzas a Francisco Rivadeneira.